¿Qué harías si un buen día llegas a casa después del trabajo y encuentras algo abierto para comer que tu esposa odia? La historia trata sobre un hombre que descubre la traición de su esposa de una manera inusual, encontrando una lata de atún abierta en su cocina, aunque su esposa odia el atún. Esto despierta sus sospechas y comienza a investigar. Pero antes de entrar en el relato, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un me gusta para recibir relatos reales diariamente. El atún enlatado me hizo darme cuenta de que mi esposa estaba engañándome. Le di una patada y hice que el amante perdiera su trabajo. Estoy casado hace unos 20 años. Mi esposa y yo estamos en los 40 y nos casamos temprano en comparación con las personas a nuestro alrededor. La llamaré María porque creo que lo que sucedió es muy específico, por lo que ella sabría que se trata de ella, pero nadie más lo reconocería. No me importa si se encuentra con este post, pero sé que es casi imposible ya que apenas sabe que es Reddit. Además, puede ser complicado usar un nombre falso todo el tiempo sin equivocarse. Nuestro matrimonio ha sido bueno. No ha sido solo alegría, pero tampoco ha sido solo tristeza. Todo el mundo tiene altibajos, ¿verdad? Creo que la mayor causa de problemas entre nosotros ha sido el dinero, ya que ahora gano mucho más que ella. Pero esas peleas no son muy frecuentes. En términos de salario, comenzamos de manera similar, pero su trabajo no tiene mucho espacio para crecer y se tomó un tiempo para cuidar de nuestros 2 hijos mientras yo sostenía la familia económicamente. Ahora hay una gran diferencia entre nosotros en lo que respecta al dinero. Trabajo todos los días, excepto los domingos. Así que no estoy mucho en casa, pero tengo que mantener a la familia. A veces tengo días libres adicionales y siempre me aseguro de pasar ese tiempo con los niños. Claro, estar fuera de casa tanto tiempo significa que no puedo estar al tanto de todo lo que pasa, pero intenté confiar y estar atento a cosas sospechosas. No vi nada raro, así que ¿por qué preocuparme sin motivo? Bueno, finalmente noté algo sospechoso hace unos días. Por más tonto que parezca, me escapé del trabajo para recoger algo que olvidé en casa y encontré una lata abierta de atún en el mostrador de la cocina. Lo que necesitas saber es que mi esposa odia el atún. Siempre lo ha odiado. Y mis hijos no estaban en casa. Estaban en casa de un tío de vacaciones de verano. Había otras cosas también, que mostraban que alguien estaba haciendo un sándwich. De nuevo, mi esposa odia, y estoy subrayando, odia el atún. No había nadie más en la casa que pudiera estar comiendo, porque definitivamente no era yo. Mi primera sospecha fue que ella me estaba engañando. No sé por qué pensé en eso primero, pero lo pensé. Ella debería estar en casa en ese momento, pero busqué por toda la casa y no la encontré. Parecía que había tenido que salir corriendo o algo así, pero no podía imaginar por qué. Pensé en llamarla de inmediato, pero decidí que era mejor que no supiera que había vuelto a casa. Eso me ayudaría a descubrir qué estaba pasando mucho mejor. Después de todo, podría ser solo un amigo que pasó por allí y necesitaba comer algo. Pero si no lo era, prefería no darle la oportunidad de limpiar las pruebas. Así que volví al trabajo y traté de concentrarme en lo que debería estar haciendo, aunque estaba algo preocupado por la idea de que ella me estaba engañando. Cuando volví a casa por la noche, ella estaba allí, así que le pregunté cómo había sido su día y si había pasado algo interesante. Pero ella dijo que había sido un día normal y aburrido en casa. Solo mencionó que fue a hacer compras por la mañana y pasó el resto del día en casa. Claro, eso no coincidía con lo que vi cuando volví a casa por la tarde. Claramente no estaba en casa. Y para asegurarme de que no estaba simplemente recordando mal, ella afirmó que había vuelto a casa antes del mediodía. Entonces, claramente estaba mintiendo. Y definitivamente no había una explicación para el atún. De nuevo, hemos estado casados por 20 años, así que sé con certeza que no era ella decidiendo darle otra oportunidad al atún. Cuando digo que lo odia, realmente no lo soporta de ninguna manera. En ese punto, estaba bastante claro que alguien había estado en la casa que ella consideraba sin importancia mencionar, o tenía a alguien en la casa que consideraba demasiado escandaloso para mencionar. Quienquiera que fuera, claramente quería un sándwich de atún o algo así, y o lo hicieron ellos mismos o ella lo hizo para ellos. Esa parte no importaba, pero necesitaba averiguar quién había aparecido y por qué sintió la necesidad de ocultar la presencia de esa persona en su casa a mí. Honestamente, quería ser más directo, como preguntar, ¿alguien apareció? Pero no quería que ella sospechara ni un poco, ya que en ese momento sabía que tendría que investigar más.
y sabía que iba a revisar su teléfono en cuanto tuviera la oportunidad. Esa oportunidad llegó de forma conveniente cuando ella estaba dormida, y no tuve paciencia para esperar un momento con menos riesgo de ser descubierto. Si se despertaba y me veía revisando su teléfono, la confrontaría de inmediato. No era un gran dilema para mí, así que tomé su teléfono de la mesita de noche y comencé a revisar sus mensajes. No vi nada extraño allí, y revisé hasta donde pude. Pensé que habría un mensaje de alguien ese mismo día, o el día anterior, o al menos una llamada, porque la persona debe haber avisado que estaba cerca de alguna manera. Esto me llevó a revisar su historial de llamadas y fue entonces cuando vi una llamada más temprano ese día de un número que no estaba guardado. Tomé una foto porque era el único contacto no guardado. Y cuando abrí esa llamada específica en el historial, pude ver que su conversación con la persona duró más de 2 minutos. Así que no era un número equivocado o una estafa o alguien tratando de vender algo. Después de eso, fui a Truecaller, si conoces la aplicación, ingresé el número y apareció como Dr. Rosen. Conocía ese nombre, era su médico, pero me pareció extraño que el número no estuviera guardado por alguna razón. Después de todo, sé que habla con él de vez en cuando. Por alguna razón, decidí también revisar su Facebook Messenger porque no había nada concluyente y necesitaba estar seguro. Todo lo que tenía en ese momento eran más preguntas. Por suerte para mí, en la parte superior, vi que Andrew Rosen era la última persona con la que ella había conversado. Fue entonces cuando todas las alarmas en mi cabeza comenzaron a sonar, especialmente porque se podía ver que el último mensaje enviado decía «También te amo». Sentí que mi cabeza giraba en ese momento, y una parte de mí quería evitarse el problema que vendría al abrir la conversación. Pero aún así, la abrí. Más temprano ese día, él le preguntó si podía pasar por ahí. Ella dijo que sí, que yo ya había salido para el trabajo. Él respondió con un corazoncito y una carita sonriente. Luego, varios minutos después, el siguiente mensaje de él fue «Estoy doblando la esquina». Después de eso, no hubo nada hasta 2 horas después, cuando él dijo «Perdón por tener que irme tan de repente. Los contras de ser médico». Ella dijo que lo extrañaba y que encontrarían un lugar para verse el fin de semana. En ese momento, de alguna manera, aún tuve la presencia de ánimo para tomar mi teléfono, grabar la pantalla de su teléfono y desplazarme lentamente por los registros de conversación. Necesitaba asegurarme de tener pruebas de todo antes de que pudieran ser borradas si la confrontaba. Todo comenzó a tener sentido también. Mi esposa claramente me estaba engañando con su médico. Él había venido para dormir con ella y en algún momento, mientras intentaba hacer un sándwich o algo así, tuvo que regresar corriendo al hospital. Tal vez ella lo había acompañado hasta el auto en el estacionamiento. Tal vez ella lo había seguido hasta el hospital. O tal vez, en ese momento, ella fue a hacer las compras, ya que no recuerdo haber visto bolsas de compras o algo así cuando regresé, y ella ya debería haber vuelto de las compras en ese momento. Sabía que no tendría todas las respuestas hasta confrontarla, pero ya tenía la respuesta que más quería. Aquí está lo extraño. Estaba sintiendo un montón de emociones complicadas en ese momento. Había pasado 20 años con esta mujer y solo me llevó ese tiempo descubrir que era una traidora. Tal vez esta fuera su primera vez, tal vez estuviera en su 10ª aventura. No tenía forma de saberlo. Sin embargo, no importaba. Sentí ganas de lastimarla mucho. Quería lanzarle cosas, golpearla. Quería que sintiera dolor. Tenía mucha rabia acumulada y estaba mirándola mientras dormía, tratando de impedirme hacer algo de lo que seguramente me arrepentiría. Pero al mismo tiempo sentí un alivio total. Ya había perdido 20 años con una mujer en la que acabo de descubrir que no debería haber confiado. Pero tal vez podría tener 40 años más sin ella. Y eso es una bendición. Estoy en la mitad de mi vida. Así que aún hay mucho por delante. Esta era mi oportunidad de deshacerme de ella y de su deshonestidad. Y por eso estaba agradecido. Tuve que recurrir al alcohol para calmarme y terminé durmiendo en la sala, lo que creo que fue lo mejor. No podía soportar dormir a su lado, especialmente no en una cama donde su amante y ella habían estado. Pero antes de finalmente caer dormido, me aseguré de buscar detectives privados. Ella estaba planeando encontrarse con el Dr. Rosen durante el fin de semana y necesitaba asegurarme de tener el encuentro real documentado, así como cualquier mentira que ella fuera a decir para cubrir dónde estaba. Esperé hasta el día siguiente, cuando estaba en el trabajo,
para ponerme en contacto con un detective privado. Le conté una versión resumida de mi situación y acordamos una reunión. Después, fui a su oficina durante el almuerzo y allí mismo me sentí muy confiado con lo que me convenció que haría. Dijo que descubriría a dónde iba ella y conseguiría fotos para mí como prueba. Pagué una tarifa inicial, le di toda la información que pidió y me fui. Después de eso, hice lo mejor que pude para parecer normal por fuera para que María no sospechara que algo estaba pasando. Ella no pareció sospechar, lo cual fue bueno para mí, y finalmente llegó el fin de semana. El día anterior, ella me dijo que una amiga de la universidad que venía de fuera de la ciudad estaba cerca y quería pasar el día con ella. Fingí estar distraído hablando por teléfono, encendí la aplicación de grabación y luego me disculpé y le pedí que repitiera. Parecía irritada, pero repitió. Le pregunté el nombre de la amiga y ella dijo Ashley. Luego de eso, le dije que tuviera un gran día y se fue. Minutos después, el detective privado me envió un mensaje diciendo que la estaba siguiendo y que debía relajarme mientras él hacía su trabajo. No escuché de él hasta mucho más tarde esa noche, pero antes de eso, envié un mensaje a mi esposa preguntándole cómo iba su día con Ashley. Le tomó unas 2 horas responder y ella dijo que iba bien. Eso fue más evidencia para mí. Cuando el detective finalmente me envió un mensaje, me dijo que ella estaba regresando a casa y que tenía varias fotos de ella con otro hombre. Dijo que me entregaría las copias digitales cuando quisiera, pero que también las imprimiría. Le dije que recogería todo a principios de la semana siguiente, pero desde el momento en que María entró en casa, honestamente, no la veía más como la persona que conocía. Tal vez solo estaba descubriendo quién era realmente. Me alegraba tener claridad. Cuando llegó el lunes, fui a la oficina del detective y recogí las imágenes de él. Allí, vi claramente a ella y al Dr. Rosen cerca de la entrada de un hotel, tomados de la mano, entrando. El detective debe haber tenido otra cámara con él porque también tenía un video de la misma secuencia de fotos. Fue cuidadoso. Las fotos también tenían la fecha y la hora en ellas. Y no solo pude ver cuándo entraron más temprano en el día, sino también pude ver el horario cuando salieron. Se detuvieron frente al auto de mi esposa y se besaron con pasión. Ya estaba oscuro en ese momento, así que las fotos eran mucho mejores que el video. En ese momento, en total, ella pasó 7 horas con él en el hotel. Me sentí disgustado. Ahora, aquí es donde esto termina por ahora. Es súper obvio que voy a echarla, pero quiero asegurarme de golpearla en todos los lugares donde pueda hacer daño. Tenemos hijos y ella está ocupada haciendo esto. En este punto, ni siquiera estoy seguro de si son míos y pensar en eso duele aún más que ella me haya engañado. Hay muchas cosas que tendré que hacer y me encantaría recibir algunos consejos para armar mi plan. Todos los involucrados deben sufrir. Conozco al Dr. Rosen. He estrechado la mano de ese tipo antes. Necesito lo mejor que puedan darme en términos de ideas. Soy paciente. Vaya, una lata de atún, ¿quién lo diría? En serio, encontrar una lata abierta de atún cuando tu esposa odia eso es como encontrar una bandera roja ondeando en tu cara. ¿Y la jugada del detective privado? Inteligente. Olvídate de ¿quién hizo esto? Esto es, ¿con quién está el médico haciendo esto? El Dr. Rosen, con su número no registrado y emergencias convenientes, parece estar haciendo un trabajo adicional, como algo más que solo un médico de familia. En cuanto a la venganza, comienza a redecorar la casa. Transforma su armario en un santuario para todas las latas de atún que ella ha despreciado. Envía al Dr. Rosen una nota de agradecimiento por su papel no intencional en liberarte de un matrimonio con más secretos que una novela de espionaje. Y por el bien de los niños, asegúrate de que sepan el lema familiar. Confía, pero verifica con grabaciones de vigilancia. Y hablando de los niños, deberíamos preocuparnos si esos niños son realmente tuyos y no del Dr. Atún. Gracias a todos los que comentaron en mi última publicación. Sé que ha pasado un tiempo, pero voy a recapitular rápidamente. Vine a hablar sobre descubrir que mi esposa me estaba engañando con su médico, y lo descubrí porque encontré una lata abierta de atún a pesar de saber que ella lo odia. ¡Qué manera tan loca de descubrir que alguien te está engañando! Pero parece que tendré que comprar acciones de Sunkist ahora por salvarme de una esposa infiel. Estoy muy feliz con cómo se han desarrollado las cosas para mí ahora. Conseguí un abogado de divorcio bastante rápido,
pero no comencé nada muy apresurado. Mi primera preocupación era asegurarme de que mis hijos realmente eran míos. Tan pronto como regresaron de las vacaciones en casa de su tío, los llevé directamente a un laboratorio donde hice una prueba de paternidad. Spoiler: los dos eran míos, gracias a Dios, lo que me hizo sentir como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Ni siquiera puedo expresar cuánto alivio sentí con eso. Después de confirmar eso, fui al abogado de divorcio y le mostré todas las pruebas que había reunido. En su opinión, era muy fácil probar la infidelidad y también se podía ver claramente que ella había planeado todo con anticipación para poder engañar sin problemas. Ella intentó ocultar las mentiras lo mejor que pudo, pero tuve la suerte de notar esa pista que recibí. El abogado también encontró muy divertido el papel que el atún desempeñó en toda esta historia. La primera cosa que necesitaba hacer era entregarle los papeles de divorcio y quería hacerlo de una manera que la lastimara y la humillara. Mirando hacia atrás, apenas me reconozco, pero decidí hacerlo durante la cena de Acción de Gracias de su familia. Hay personas que adoran el drama familiar en Acción de Gracias, así que decidí darles un espectáculo. Todos estábamos sentados a la mesa cuando alguien golpeó la puerta de la casa de nuestra familia. Me ofrecí a atender todo el día porque sabía a quién estaba esperando. Finalmente, abrí la puerta. Vi una cara que no conocía y él preguntó si María estaba cerca. Lo invité a entrar y cuando se dirigió a la mesa, preguntó por María. Ella se identificó y él le entregó un sobre con el clásico «Has sido notificada», antes de salir rápidamente. Todo el lugar quedó en silencio y aún así decidí quedarme allí y disfrutar de lo que acababa de hacer. Ella abrió el sobre, miró los papeles dentro de él y simplemente me miró. Se podía ver que no entendía lo que estaba pasando, ya que no tenía idea de que yo sabía lo que sabía. No tenía ninguna expresión en mi rostro y continué comiendo la comida en mi plato. Creo que solo por la forma en que ella me miró, todos se dieron cuenta de que había recibido papeles de divorcio. Ella logró soltar un ¿por qué? Allí frente a todos, y ellos parecían estar esperando mi respuesta. Entonces, conté todo. No dejé ningún detalle fuera. Solo omití lo que me había hecho sospechar, porque quería que ella simplemente se diera cuenta de que no podía esconder cosas de mí, no que simplemente había sido descuidada al intentar cubrir sus huellas. Ella no dijo nada en respuesta. Ni siquiera intentó defenderse, y creo que en ese momento todos sabían que estaba diciendo la verdad. Era su familia y algunos parientes políticos, incluyendo a mí mismo. Pero nadie dijo nada. Pedí a alguien que me cortara un trozo de pavo, pero nadie dijo nada ni hizo nada. Ya había disfrutado lo suficiente de la confusión y todo se estaba volviendo incómodo en ese momento, así que agradecí por la comida y me levanté para irme. Pero antes de salir por la puerta, le dije que no regresara a casa, que ya no tenía un lugar allí. Pude verla empezar a llorar antes de salir. Y no se preocupen, todo esto sucedió tarde en la cena, así que los niños ya habían salido a jugar videojuegos. Sé que fui un poco imprudente aquí, porque no sabía si los niños podían estar cerca cuando se entregaran los papeles, pero probablemente les habría pedido que subieran si estuvieran. Llamé a los niños y nos fuimos a casa. Les dije que su madre se quedaría para ayudar a limpiar. El mayor tiene 10 años, así que no hizo muchas preguntas. Lo siguiente que hice con la ayuda del detective privado fue denunciar al Dr. Rosen. Este tipo durmió con mi esposa, que por casualidad era su paciente, y no necesitaba a un profesional para decirme que esto era poco ético. El consejo médico estuvo de acuerdo y también el hospital. Perdió su empleo allí y su licencia fue suspendida por 5 años, lo que me dejó bastante satisfecho. Después de eso, era hora de manejar el divorcio. Sabía que las cosas se pondrían complicadas, pero entré esperando obtener lo máximo a mi favor. Como siempre sucede, el proceso de divorcio tardó un buen tiempo, pero al final de cuentas, creo que obtuve el mejor resultado posible. Me aseguré de mostrar todas las pruebas que tenía sobre la situación y la infidelidad de ella, y creo que presenté un buen caso a mi favor. Ella ni siquiera negó la infidelidad en el tribunal, aunque su abogado intentó usar la táctica del marido ausente para hacer parecer que ella no tenía mucha opción más que intentar sentirse amada. Pensé que esto era ridículo y no pareció funcionar para ella al final. Conseguí quedarme con la casa, mi coche, y tengo la custodia de mis hijos la mayor parte del tiempo.
un acuerdo de custodia de aproximadamente 70-30. Afortunadamente, como paso la mayor parte del tiempo con los niños, el juez fue comprensivo y no tengo que pagar manutención, ya que el salario de mi exesposa es suficiente para cuidarlos mientras están con ella. Pero la gran diferencia en cuanto a nuestros ingresos significa que tengo que pagar manutención compensatoria, pero por un periodo que creo que es relativamente corto. Esto fue mucho mejor de lo que esperaba. Trabajo mucho y sé que las mujeres generalmente son favorecidas cuando se trata de custodia, así que pensé que podría salir perdiendo y terminar pagando tanto manutención como compensatoria. Afortunadamente, solo recibí una de esas y por mucho menos tiempo de lo que podría haber sido. Además, la casa sigue siendo mía y con razón. Sinceramente, odio que 20 años hayan tenido que irse al traste, pero me dio 2 hijos maravillosos y una lección de vida, así que no puedo odiar tanto. Tuve suerte de descubrir que mi esposa me estaba engañando, pero confié en mi instinto cuando vi algo fuera de lugar. La única lección que puedo dar a los hombres que están leyendo esto es siempre estar atentos a cosas extrañas y nunca tener miedo de desconfiar. ¿Quién diría que una lata de atún podría convertirse en el testigo principal en tu proceso de divorcio? Sunkist debe estar agradeciéndote por la publicidad inesperada. Olvídate de las acciones. Deberías conseguir un contrato de patrocinio con ellos. Entregar los papeles de divorcio justo en la mesa de la cena. Eso es entretenimiento de acción de gracias nivel experto. Dejaste a toda la familia al borde de sus asientos, excepto al pavo, que probablemente se preguntaba por qué fue atrapado en fuego cruzado. Y denunciar al Dr. Rosen, jugada clásica de venganza. Es como derribar a un personaje directamente de una serie médica. ¿Quién necesita Grey's Anatomy cuando tienes tu propio drama real? Este es un episodio que vería, pero al menos saliste del divorcio con la custodia, la casa y un acuerdo de manutención compensatoria por poco tiempo. Vaya historia. Me encantó cómo el tipo atrapó a su esposa en la infidelidad usando solo una lata de atún. ¡Qué jugada maestra! Y la forma en que planeó todo desde contratar al detective hasta entregar los papeles del divorcio en la cena de acción de gracias. Eso es saber vengarse con estilo. Para quienes están pasando por una situación similar, algunos consejos. 1. Confía en tus instintos. Si algo parece extraño, probablemente lo sea. 2. Reúne pruebas. Cuantas más evidencias tengas, mejor para ti en el proceso de divorcio. 3. No confrontes sin tener certeza. Espera hasta tener pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. 4. Contrata a un buen abogado. Un profesional experimentado puede marcar la diferencia en el resultado final. 5. Cuida tu salud mental. Pasar por una infidelidad no es fácil, así que no tengas miedo de buscar ayuda si la necesitas. 6. Piensa estratégicamente. Como en el caso del tipo, a veces esperar el momento adecuado puede darte ventaja. 7. No olvides a los hijos. Por mucho que estés molesto, trata de no involucrar a los niños en el conflicto. 8. Reinvéntate. Usa esta experiencia como una oportunidad para comenzar de nuevo y hacer las cosas a tu manera. 9. No tengas pena. Recuerda, quien traicionó fue el otro. No le debes nada a nadie. 10. Celebra tu victoria. Si logras salir adelante, como el tipo de la historia, celebra. Te lo mereces. Al final de cuentas, lo importante es salir de esta situación con la cabeza en alto y listo para un nuevo capítulo en tu vida. Buena suerte para todos.